A esta hora de la mañana damos la bienvenida aquí en los estudios en Quito a Esteban Ortiz, médico experto en salud pública y global. Esteban, bienvenido. Muchas gracias, Janet. Esteban ha hecho muchísimas investigaciones y el tema del coronavirus no es la excepción. Quisiéramos en principio que hagamos una evaluación de lo que está sucediendo en el mundo y aclarar o poner sobre la mesa el hecho de qué tan contagioso, qué tan peligroso, qué tan agresivo es este virus. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En realidad este es un nuevo brote, es un brote desconocido para nosotros de un coronavirus que en realidad es una familia de virus que ya han demostrado que pueden saltar desde un reservorio animal hacia un reservorio humano, cosa que no lo habíamos visto. En el siglo anterior, básicamente, el primer brote fue el SARS en el 2002, ¿no? ¿Qué tan contagioso es? Estamos todavía en estudios, se cree que es aparentemente igual de contagioso que el SARS, sin embargo no podemos tomar la decisión todavía para decir cuál es el índice de infectividad que se llama, que por cada caso primario, cuántos secundarios pueden haber, como en el caso del paciente del Eugenio Espejo, él es un caso primario, cuántos secundarios podrían desarrollarse a partir de él. Se cree que es entre 2.5 hasta 3, considerando que el sarampión puede ser 30, ¿no? Pero el SARS y otras enfermedades están por 2 o 3. Entonces, básicamente, es preocupante porque a nivel mundial, según un reporte que lo leí ayer en la revista Science, que es una revista de alto impacto a nivel mundial, se especula que el virus no nació, como se dice, en diciembre de este año, sino aparentemente en noviembre. Entonces, el pesquisaje de estos nuevos casos pudo haberse demorado hasta enero 11 y 12, donde se tuvo el diagnóstico certero. ¿Pudo haber pasado que se confundió los síntomas de la enfermedad con el H1N1? Seguro ¿Y se que le dio sí. ese tipo de tratamiento? ¿O ya la gente también ha aprendido de alguna manera a controlar los síntomas, no automedicarse y un poco de cosas que ayudan a que no crezca el contagio? Claro, seguro que si son enfermedades respiratorias graves, y claro, lo primero que uno haría desde el punto de vista clínico es evaluar al paciente, si es que presenta dificultad respiratoria, sintomatología que puede ser compatible con una neumonía atípica. Tal vez yo hago las evaluaciones principales enfocadas en tal vez en una bacteria o en el H1N1, pero claro, cuando ya en China se vio que esta neumonía no respondía a ninguno de los diagnósticos sospechados, pues empezaron los análisis posteriores, la secuenciación genética, y se determinó pues el 11 y el 12 que era un nuevo virus, ¿no? Ahora, ya lo mencionaste, pero quisiera aclararlo un poquito más. En este momento hay un pánico generalizado por la llegada de la enfermedad, posible llegada de la enfermedad al Ecuador, por la expansión de la enfermedad en el mundo. Hay casos ya originarios, no sé si ese es el término, en Alemania, en Japón también, es decir, de pacientes que estaban ahí, no viajaron a China ni nada y han presentado los síntomas de la enfermedad. Pero el nivel de expansión de la enfermedad es diferente a otras similares o de la misma familia como el SARS y el MERS, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, de lo que vemos ahorita, de 6.000 enfermos, de 6.000 pacientes, hay 132 muertos. Es decir, el índice es mucho más bajo, el índice de fallecidos es mucho más bajo que lo que daba el MERS y el SARS. Podemos hacer una evaluación desde ese sentido como para un poco, a ver si hay razones para tener tanto pánico o le vamos bajando al pánico. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, es el llamado a la calma, ¿no? Yo diría desde la salud pública, pues en Ecuador no hay coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Obviamente, el diagnóstico de coronavirus en un brote epidémico es fundamental. Entonces, en ese sentido, estamos retrasados en el diagnóstico. De ahí sobre la mortalidad, el índice de fatalidad que existe entre las distintas enfermedades que son causadas por un coronavirus, pues sí, tú bien lo dijiste. En el Ecuador, básicamente el SARS, que se lo conoció en el 2002, 2003, tuvo una mortalidad del 10% después de los 8.000 y pico de casos que se encontraron. El MERS tuvo una mortalidad mucho más alta, hasta de 36%. Sin embargo, en este nuevo coronavirus, la información viene día a día. Hace una semana habían 41 casos, hoy hay 6.000 casos. Entonces, hasta ahorita la mortalidad parecería no superar el 5%. Y claro, tenemos que entender y a la población tranquilizarle que en el Ecuador se muere más gente por infarto de miocardio, por accidentes de tránsito, todos los días. Y tal vez no estamos tan preocupados por eso. Entonces, claro, tranquilicémonos un poco, esperemos que la autoridad sanitaria tome las medidas respectivas para decirnos si es que hay coronavirus o no, y pues desde ahí partir, ¿no? Y lo principal es controlar el posible brote ya en el Ecuador. El origen de la enfermedad. Tú decías que estos coronavirus vienen de los animales. Y en China, digamos, de la información que ha venido desde China, se dice que pudo haberse originado en la ingesta o
de murciélago, que es un animal, digamos que ya es considerado exótico y se lo comen. Y que en estos mercados en donde están los animales vivos, ahí los faenan, si se puede llamar de alguna manera, habría podido ser el origen, digamos, de donde se origina el virus. ¿Es así? ¿Pudo haberse originado en un murciélago y en la ingesta del ser humano de ese animal? Sí, bueno, los coronavirus son conocidos para los seres humanos. 30%, hasta 30% de las enfermedades respiratorias leves en nosotros son causadas por coronavirus. Los otros coronavirus básicamente afectan solo animales y el proceso del salto viral que se denomina se dio la primera vez pues en el SARS y después en el MERS y básicamente vienen de reservorios animales. En este nuevo... Pero en el SARS, por ejemplo, ¿qué animal fue el que causó? Bueno, después de hacer todos los análisis fue aparentemente por el murciélago. El murciélago habita en el murciélago el SARS. El MERS, aparentemente el reservorio natural es el camello. Ajá. Y obviamente en este nuevo coronavirus han hecho un montón de estudios rápidos y la secuenciación masiva de diferente material genético pues nos inclina que definitivamente viene de un animal. Se han hecho varias presunciones, pueden ser murciélagos, pueden ser aves silvestres y todo sin número de animales silvestres que están en estos mercados húmedos que se dicen en China. Y claro, básicamente el proceso de este salto viral se da en condiciones que desde la investigación los llamamos hotspots de precisamente mutación viral. ¿Por qué? Porque en China, inclusive en Sudamérica, en la Amazonía regional, son hotspots de estar en contacto directo con animales silvestres y no sabemos cuándo se puede dar ese salto viral. En China, mercados húmedos, comida de animales crudos, animales cocidos, millones de personas deambulando, pues claro, era el hábitat, pero el perfecto para que se dé este salto viral, ¿no? Analicemos ahora la situación en el Ecuador. ¿Qué es lo que pasa con este caso y por qué no pueden determinar si es o no es? Es la preocupación que yo tengo, porque yo he venido cuestionando mucho el sistema de salud ecuatoriano y siento que aquí no tienen esa capacidad, lo cual me parece que está comprobado. ¿Los análisis de este posible enfermo han sido enviados a los Estados Unidos? Sí. A ver, tengo entendido, el diagnóstico, la tecnología no es complicada. Tenemos en el Ecuador estos secuenciadores en tiempo real, los tienen las universidades, los tiene el INSPI. El problema es que no hay, en español se lo dice cebador, en inglés se lo dice primer. Es básicamente, para que la gente entienda, es un código de barras específico del virus coronavirus. Este código de barras específico yo lo meto en mi secuenciador, lo amplifico y comparo con la muestra, en este caso de mi paciente del Eugenio Espejo. Si es que hace un match, digamos, yo podría tener un caso probable y pues de ahí ya lo confirmo. En el Ecuador no tenía que haber habido este primer todavía, porque claro, es una enfermedad nueva. Claro. Lo que sí tuvo que existir son medidas preventivas. ¿Sabes que ya salió esto en tal y tal país, ya crearon el primer? Pues traigamos 5, traigamos 10. Y claro, el diagnóstico todavía estamos en espera y es parte fundamental del accionar del epidemiólogo, del salubrista. El paso número 2 es llegar al diagnóstico, confirmar el brote. Entonces ahorita estamos tratando un brote que no sabemos si es que es un brote. Entonces, esa es la parte fundamental. Y claro, la recomendación a la autoridad sanitaria es comunicación efectiva, porque yo hubiera preferido que me digan no hay el primer, no hay el cebador, porque se descubrió el virus hace 2 semanas, pero lo vamos a traer, estamos en convenio, y mientras tanto lo vamos a enviar a los laboratorios regionales o de referencia internacional como el CDC, ¿no? En ese sentido, no solamente se ha visibilizado que las autoridades designadas para enfrentar a la opinión pública no estaban capacitados para hacerlo. Vimos una presentación realmente lamentable de 2 funcionarios del Ministerio de Salud, pero yo cuestiono mucho más que hasta el momento la ministra de Salud no ha aparecido, no ha enfrentado, no se ha presentado a poder dar este u otros informes sobre lo que en el estado en el que está el sistema de salud para poder enfrentar este tipo de epidemias o cualquier otra en caso de que se diera. Y aquí estamos en ascuas especulando absolutamente. Imagínate, Esteban, que hasta este tema se politizó, porque los políticos salieron a decir que el paciente ya falleció, que no falleció, es decir, lo que han hecho es confundir y aterrar mucho más a la población, lo cual es absolutamente irresponsable. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este momento el Estado? Digamos, ya tú has dicho que tendría que traer estos primer o estos cebadores para poder analizar otros posibles casos. ¿Qué otra cosa se puede hacer en prevención? Bueno, lamentablemente, y si es que este es un brote real de coronavirus, ya perdimos la oportunidad de hacer prevención primaria. Prevención primaria es el control precisamente de estos sitios donde el virus se puede replicar. Digamos, en el Ecuador un ejemplo muy puntual puede ser el mercado de Pompeya, donde se vende carne de monte, que le dicen en el albor popular.
Controlar eso, controlar básicamente las medidas preventivas, que China también falló. Ahora estamos en prevención secundaria, tratar de identificar los casos, tratar de que esos casos no se multipliquen, no se repliquen, hacer cercos epidemiológicos y básicamente empezar a hacer ya análisis epidemiológicos serios. Ya deberíamos haber tenido, ojalá que se esté haciendo, el seguimiento a los pacientes que volaron en el avión, deberíamos empezar a recolectar datos estadísticos, deberíamos empezar a modelar, por ejemplo, futuros brotes in silico. En la computadora nosotros podemos modelar estos posibles brotes. Todo eso se debería hacer. Y claro, es el llamado aquí a la calma, ¿no? Precisamente en redes sociales uno nunca está exento de que le ataquen por A, B o C razón. Y claro, este tema se politizó porque la gente empieza, y yo hice un llamado a esto, simplemente una percepción muy personal mía, de cualquier bando político del cual estamos nosotros básicamente polarizados en el Ecuador, pues lo toman como que sí. Este proceso no se tuvo que haber dado, entonces el gobierno está mal. ¿Sí? Otros dicen, no, se hizo lo que tenía que hacer, el gobierno está bien. Y aquí el llamado es, precisamente enfoquémonos en un bien común. Aquí el problema es del virus, cómo enfrentarlo, cómo parar el posible brote, que en este caso ya es una epidemia, ¿no? Porque básicamente los casos son nuevos y han excedido el número normal. Y pongámonos juntos en este proceso de tratar de pararlo. La academia puede tranquilamente ofrecer los insumos para tratar de controlar esto. Reunámonos, que se cree este comité de emergencia, que usualmente en todos los países los lidera la autoridad sanitaria. Y como tú bien lo dijiste, mi sugerencia es que la máxima autoridad, como se ha hecho en Canadá, en el Reino Unido y en Estados Unidos, se dirija al público, nos tranquilice y básicamente nos diga, esto está bajo control, con información seria y con información que no se contraponga entre fuentes, ¿no? Precisamente para eso es un planteamiento, este comité que podría dar apoyo a la autoridad sanitaria para poder enfrentar de manera correcta la llegada de esta enfermedad, y sobre todo cuando no hay un medicamento que pueda en este momento curar la enfermedad. ¿Cuál es el protocolo entonces? ¿Qué es lo que se está haciendo en China y qué es lo que se está haciendo en otros países en donde ya ha aparecido el virus? ¿Qué podemos hacer aquí? Claro, bueno, el protocolo de manejo terapéutico del paciente está en manos de los especialistas, neumólogos, intensivistas, internistas, y básicamente en el Ecuador tenemos muy buenos especialistas, entonces por ese lado el manejo no me preocupa, porque como tú bien dijiste, no hay un tratamiento específico para este virus. Sin embargo, hay tratamientos experimentales, se están usando en China muy experimentalmente en relación a la experiencia con el SARS, antirretrovirales, antivirales de amplio espectro, inclusive anticuerpos monoclonales. Desde el punto de vista del tratamiento como tales, tenemos casos probables, a esos casos hay que tratarlos como casos sospechosos, porque el Ministerio de Salud sacó ya su definición de caso sospechoso, que eso es importante considerar, porque es uno de los pilares fundamentales de la epidemiología, y los casos sospechosos son todo paciente que ha estado en contacto con otra persona que haya tenido la enfermedad, en este caso incluyendo el personal médico. Entonces, si es que vamos por estas, pues todo el personal médico que esté en contacto actualmente con el posible caso es un caso sospechoso. Entonces ya no tendríamos solo un caso sospechoso, sino tendríamos varios, según la definición del Ministerio de Salud. Y claro, en prevención a la ciudadanía, en primer lugar hay que calmarse, ¿no? Y como toda enfermedad respiratoria, lo ideal es, en primer lugar, consultar al médico, no automedicarse, porque la automedicación puede ya sea ocultar los síntomas y los signos, y yo me siento mejor y me voy a la escuela, me voy a la universidad, me voy al trabajo y sigo esparciendo mi virus, o empeorarme. Y claro, un proceso que pudo haberse controlado en etapas iniciales progresa a SARS, que podría ser como que una de las consecuencias finales de esta enfermedad del coronavirus, terminar en SARS, que es básicamente un proceso respiratorio agudo muy grave, que casi el 80% termina en muerte, ¿no? Quisiera que veamos primero tenemos una imagen de cómo se ve un pulmón que tiene coronavirus. Creo que es interesante verlo y conocerlo, y creo que mientras más información tenga la población, pues es mucho más tranquilizante, y también por saber, creo que es interesante. ¿Qué es lo que vemos ahí? Bueno, en realidad lo que nosotros vemos en esta imagen es que el infiltrado pulmonar es bilateral. Esta es una característica clínica del coronavirus. Hay un estudio publicado en tiempo récord en China en donde se ve que las características clínicas incluyen precisamente el infiltrado bilateral en 98% de los pacientes. ¿Qué quiere decir infiltrado bilateral? O sea, que es todo eso blanco que vemos en los pulmones del paciente. Básicamente lo blanco que vemos ahí es secreción.
llamémosle flema, o llamémosle pus, o llamémosle cualquier tipo de secreción que está ahí. La parte negra que ustedes pueden ver por arriba es el aire. El pulmón debería estar, básicamente, como se ve en una de las partes de arriba, más negro. El pulmón debería estar claro, con claros signos de ventilación, que está entrando aire. En este caso, no está entrando aire. Este es un caso, y cabe recalcar el tema para que la población tampoco se altere, no es del paciente ecuatoriano, sino es un paciente... ahí estaba la fuente, ¿no? De un reporte publicado en tiempo récord. Y esa es una de las características clínicas del mensaje, va para los médicos. Tenemos una neumonía típica con infiltrado bilateral, que aparentemente no es por bacteria y que aparentemente no es H1N1, pues hay que sospechar en uno de estos nuevos brotes, especialmente si el paciente ha estado en contacto con pasajeros de China, ha estado en China o ha venido al Ecuador recientemente. Tú mencionaste hace un momento que en este momento el tratamiento que se le está dando a estos pacientes experimental en China es con antirretrovirales, que es la medicina que se le da a los enfermos de VIH, a los pacientes de VIH. Aquí, ¿cómo estamos en ese sentido? Porque hemos venido en una crisis de provisión de medicamentos. No estoy diciendo que lo haya en el tema de antirretrovirales, aunque en algún momento del año pasado sí se develó esa posibilidad. ¿Cómo ves tú el sistema para poder realmente responder ante lo que se necesita? A ver, el opinavir o ritonavir hay en el Ecuador, es un antirretroviral relativamente conocido, antiguo, que sí hay en el Ecuador, inclusive alguna vez se otorgó una licencia obligatoria a este producto. El problema va un poco más del tratamiento experimental. Ahí es cuando, claro, la sugerencia es que la investigación clínica en el Ecuador tiene que estar facilitada para precisamente nosotros poder avanzar a la velocidad que avanzan las enfermedades. En el Ecuador, al ser esto un tratamiento experimental con el paciente que está actualmente en el Eugenio Espejo, y a mí me gustaría tratar con medicamentos experimentales, no lo podría hacer, porque la normativa no me lo permite y es sumamente dificultosa de sortear, no por los temas bioéticos, sino por temas burocráticos, ¿no? Entonces, claro, el sistema de adquisición de medicamentos y de tratamientos experimentales se nos complica aquí porque no puedo experimentar, porque precisamente tengo un candado burocrático sumamente difícil de sortear. Pero en eso debería ser, la autoridad debería tener esa característica de poder adaptarse a las nuevas realidades que el sistema de salud puede tener, o sea, a los nuevos problemas o crisis que puede enfrentar. Porque si vamos digamos, a obedecer al pie de la letra la ley, tenemos el riesgo en este caso de que el virus pueda seguir creciendo porque no tenemos protocolos emergentes para poder atenderlo. De acuerdo. No, en realidad, el seguir la normativa pues es una obligación de nosotros. El problema es que la normativa no está bien diseñada. Y este es un llamado de atención. Esta normativa no es nueva, no es una normativa de estos últimos años. Viene una normativa de los últimos 6, 7, 8, 9 años, donde básicamente se imposibilita al investigador hacer este tipo de estudios. Básicamente, si es que a este paciente en el Eugenio Espejo le quisiéramos dar tratamiento experimental, como es el que nosotros estamos planteando ahorita, yo debería conseguirme un seguro privado para recién pedir autorización a un comité de bioética y después que el Ministerio de Salud me autorice ese estudio clínico. No estamos hablando de la parte antiética de hacer un estudio experimental, porque para eso están los comités de ética clínica, ¿no? que son los IRB, que se los conoce en el albor científico, pero claro, el llamado de atención es que deberíamos alinearnos academia, Estado, ente regulador y básicamente empujar al mismo lado para que este tipo de procesos pues se disminuyan lo antes posible y lo podamos controlar de la manera más efectiva. Ahora me pregunto, si no se puede dar tratamiento experimental porque la ley lo prohíbe, no está recibiendo antirretrovirales el paciente, ¿qué es lo que le están dando? Y, o sea, si se muere, si fallece ese paciente, no van a poder decir que es solamente producto de la enfermedad. Bueno, aquí aclarar esto y muy enfáticamente en el sentido, el manejo es de soporte y es un manejo clínico que lo están manejando de la manera adecuada. No se esperaría que den el tratamiento experimental y yo lo propongo porque entre no saber qué tratamiento podría beneficiarle a saber que el paciente podría morir en cualquier momento, pues es preferible hacer un tipo de estudio experimental rápido como en este caso. Obviamente el paciente está siendo manejado, está con antibióticos de amplio espectro. Yo no estoy a cargo del paciente y para esto debería pronunciarse la autoridad sanitaria. Pero claro, sé que el paciente está bien controlado por los intensivistas ecuatorianos, pero su proceso es grave. Lo que se escucha hasta ahora, la neumonía que presenta en las fotos que han circulado en redes sociales, que cabe recalcar, pues se sugiere que no se las circule porque tiene el nombre del paciente y eso viola ciertas normas éticas. Básicamente sugieren que es una neumonía atípica y grave.
Entonces, el manejo de soporte de terapia intensiva ya es perfecto. Ahorita depende de la evolución del paciente, las comorbilidades del paciente y si es que sale o no sale de este proceso. Simplemente para terminar, vamos a dar un rápido repaso. Ustedes tienen que saber cuáles son los síntomas. En caso de presentar cualquiera de estos síntomas, ya deben estar alerta. Y principalmente deben, la principal recomendación ahorita es el aislamiento. Entonces, tomémonos en serio esto y miremos entonces, revisemos los síntomas. Pongamos el cuadro, por favor. Esteban, si me ayudas. Sí, esto viene del estudio publicado en la revista Lancet hace poquísimos días. Básicamente de 41 pacientes, del 98% tuvieron fiebre, 76% tuvieron tos, 55% tuvieron dificultades respiratorias, 44% tuvieron mialgias, otros 7-8% tuvo cefalea y claro, básicamente diarrea tuvo un 3% y esta secreción productiva el 28% de los pacientes. Se diferencia clínicamente de un H1N1 o de una influenza por ciertas características, pero todavía no sabemos, es una corte muy pequeña, 41 pacientes. Acordémonos que este estudio salió hace una semana y los pacientes ingresaron hace 2 semanas. Entonces, es una información previa, pero es importante y valiosa especialmente para los proveedores de salud, en las emergencias, en los hospitales, en los triajes e inclusive en los aeropuertos, ¿no? La principal alerta está en los aeropuertos y yo dejo planteadas algunas preguntas. La primera, el paciente llegó el 21 de enero al país y los controles en el aeropuerto empezaron a hacerse recién el 24. Se ha hecho un cerco epidemiológico a todos los pacientes que llegaron el 21 con este paciente que hoy está enfermo y es un posible portador de la enfermedad. Segundo, cuando apareció el H1N1, y Esteban, por favor, si me puedes aportar, no sé si tú lo recuerdas, se compraron unos sensores de temperatura que se iban a poner en todos los aeropuertos. De acuerdo. No los veo. ¿Dónde están? ¿Están activos? ¿Están funcionando? Porque ahorita en los aeropuertos es en donde se tiene que sentir. Si las personas llegan con fiebre, ya es una señal de alerta y debe ser un paciente que debe ser analizado y aislado. ¿Correcto? Sí, esto es importantísimo. En el Ecuador entran 2 millones de personas al año, según los datos últimos que tengo. 110.000 vuelos se dan, básicamente 40 millones de personas a nivel mundial viajan en avión y por eso es un tema de salud global. En los aeropuertos, estos temas de los detectores de temperatura precisamente sirven para hacer un tamizaje eficaz de gente que tenga un nivel de temperatura mayor al esperado y claro, esos pueden ser la alerta que me dice a mí, vamos donde ese paciente, hagamos el análisis, hagamos una evaluación clínica, pongamos en efecto el protocolo epidemiológico y pues de ahí partamos. Desconozco si es que están funcionando. Esteban, muchísimas gracias por toda la orientación, la información valiosa que nos acabas de entregar. La pelota, como se dice coloquialmente, está en la cancha de la señora ministra de Salud. Ojalá aparezca y ojalá nos explique, ojalá estén funcionando esos sensores de temperatura. Gracias, Esteban. A usted, muy amable, gracias.